Edward Theodore Gain, también conocido como el carnicero de Plainfield, nacido un 27 de agosto del año 1906 en La Crosse, Wisconsin, Estados Unidos. Era uno de los asesinos seriales más brutales del mundo. Gain tuvo una niñez muy difícil, ya que se crió con un padre alcohólico y una madre que lo abusaba verbalmente. Su hermano mayor murió en extrañas circunstancias durante un incendio en la granja de la familia. En el año 1957, Gain ya empezaba a ser el centro de atención de la policía local, en el momento que la propietaria de una ferretería desapareció misteriosamente. Esto porque Gain había sido visto con ella un poco antes de desaparecer sin dejar rastros. Y al momento que los oficiales visitaron la granja de Gain, allí encontraron el cuerpo de Bernice Worden, quien recibió disparos fatales y fue decapitada. Luego de esto, se llevaron a cabo varias examinaciones en la granja de Gain y sus resultados mostraban que Gain había robado bóvedas y también coleccionaba partes de los cuerpos de sus víctimas, y estos los utilizaba como herramientas para su hogar, ropas y máscaras. También se pudo encontrar allí la cabeza de una ex empleada quien laboraba en una taberna llamada Mary Hogan, quien había desaparecido en el año 1954. Luego de todo esto, en el año 1958, la nombrada Casa del Terror de Edward Gain fue destruida debido a un incendio, el cual todavía se desconocen sus orígenes. Al momento de ser interrogado, Gain admitió haber matado a las dos mujeres, ya que éstas les acordaban a su abusiva madre, pero se declaró no culpable por supuestamente padecimiento de demencia. A finales del año 1957, Gain fue considerado como una persona no calificada para ese juicio y fue posteriormente confinado en varias instituciones psiquiátricas. Más adelante, en el año 1968, se determinó que este podía llevar su propia defensa. Fue llevado a juicio, donde fue declarado culpable de matar a Worden. Según se dice que debido a situaciones financieras, solo se le declaró un asesinato, pero luego de todo esto se le había considerado como loco al momento del crimen y tuvo que regresar a un hospital psiquiátrico, donde estuvo recluido hasta que murió en 1984. Gain fue una inspiración para varios libros y películas, algunas bastante influenciables en el género de películas de terror, entre ellas Psycho, filmada en 1960, siguiéndole Hitchcock, un libro publicado en el año 1959, y el famoso Texas Chainsaw Massacre en el año 1974. Harold Frederick Shipman, nacido un 14 de enero del año 1946, de origen británico, mejor conocido como Fred para quienes eran cercanos a él, fue un médico general considerado uno de los asesinos en serie más grandes de la historia moderna. Se le atribuyen alrededor de 250 víctimas. El 31 de enero del año 2000 se le culpó de 15 muertes bajo su cuidado. Shipman fue condenado a cadena perpetua. Este doctor se aprovechaba de su posición para aprovecharse de sus pacientes, pues acostumbraba a diagnosticar sus pacientes con enfermedades no existentes y luego les inyectaba una inyección letal de diamorfina, una sustancia para tratar dolores severos, incluso asociada con los opioides. Se estima que las 250 personas asesinadas por este profesional de la medicina fueron asesinadas entre los años 1975 y 1998. Estas víctimas, sin saber que llegar hasta el consultorio de Shipman sería lo último que querrían hacer. Luego de todo esto lo apodaron como el Doctor Muerte. Lo que se dice es que lo provocó que se volviera un asesino serial en su vida adulta y profesional fue la muerte de su madre, con quien era bastante cercano, y solo tenía 17 años cuando ella contrajo cáncer de pulmón. Mientras ella moría en una cama de hospital, Shipman observaba cómo los doctores le suministraban morfina para calmar el dolor.
Todo esto dio pistas a los expertos del por qué Shipman se convirtió en un asesino sádico. Un juez dictó cadena perpetua con una orden de por vida, pero el 13 de enero del año 2004, este le puso fin a su vida ahorcándose en una celda en H.M. Wakefield, Yorkshire, donde estaba recluido. Mejor conocido como la Bestia o Tribilín, es un asesino nacido en Colombia un 25 de enero del año 1957, acusado de matar alrededor de 189 jóvenes en los años 90. Garavito, el hijo mayor de 7 hermanos, nacido en la parte oeste de Colombia. No terminó la escuela y le tocó una niñez bastante difícil, ya que era abusado por su padre y varios de sus vecinos. Se estima que sus víctimas rondaban la edad de 8 a 16 años. Muchos eran declarados como desaparecidos o asesinados. Sus cuerpos sin vida, brutalmente mutilados y abusados sexualmente. En el año 1997, las autoridades encontraron un cementerio, el cual contenía alrededor de 36 cuerpos, específicamente de niños, cerca de la ciudad de Pereira. Luego de esto, se declaró una alerta a nivel nacional para capturar a este asesino. Para el año 1999, Garavito, un vagabundo con problemas de alcoholismo y padeciendo de una enfermedad psiquiátrica, fue apresado por ser el sospechoso de acosar sexualmente a un menor de edad. Luego de esto, eventualmente confesó haber asesinado a 140 niños y para el momento un juez dictó una sentencia de 835 años por los asesinatos de 189 niños en total. Este llegaba a sus víctimas al ser niños que no estaban siendo atendidos por sus padres, que en su mayoría eran vendedores ambulantes. Garavito se hacía pasar por monje o cura para lograr engañarlos, tanto así que en algunos medios en Colombia lo apodan el cura. Él seducía a sus víctimas prometiéndoles dinero o alguna bebida. Garavito viajaba a varios pueblos de Colombia para llevar a cabo sus asesinatos. Mejor conocido como el Monstruo de los Andes, es un prolífico asesino en serie de origen colombiano, nacido un 8 de octubre de 1948. Se le atribuye ser un pedófilo y violador de niños, hijo de una prostituta y de un padre quien era casado al momento de conocer a su madre, y es el séptimo de 13 hermanos. Se le atribuye alrededor de 300 asesinatos, específicamente de niñas, en Colombia, Ecuador y Perú, y es considerado por muchos como uno de los asesinos en serie más grandes del mundo. Y es que los problemas de López empezaron a la edad de 8 años, cuando su madre lo sorprendió molestando a su propia hermana, resultando esto en que fuera echado de su casa. Días después de ocurrir esto, López fue engañado por un pedófilo, quien le había ofrecido un plato de comida y una cama. Pero todo esto fue una gran mentira, para ser llevado a una casa abandonada donde fue sodomizado en repetidas veces. Luego de que le ocurriera esto, se metió en pandillas callejeras y permaneció 4 años en la calle sobreviviendo, hasta que una familia de origen norteamericano decidió hacerse cargo de él, enviándolo a una escuela de niños huérfanos. Pero tuvo que escapar de la misma al ser molestado por su maestro. En el año 1969 fue capturado por robar carros y fue sentenciado a 7 años de prisión en Bogotá. Allí fue abusado sexualmente por 3 compañeros de celda y esto lo traumatizó aún más de lo que ya estaba. Luego de lo ocurrido, este preparó un cuchillo y salió a cazar a sus violadores, a los cuales asesinó. Según se dice que este asesinó al líder de los hombres quienes lo violaron con sus propias manos. Esto logró que ganara respeto en la cárcel y esto solo causó que se le agregaran 2 años más a su sentencia previa, ya que el Departamento de Justicia colombiano declaró que el hecho de los asesinatos era autodefensa. Luego de su salida en el 1978, se convirtió en un vagabundo. Inició secuestrando, violando y asesinando un promedio de 3 niñas por semana. En un momento en su estadía en Perú, este intentó secuestrar a una niña de 9 años, perteneciente a los indios tribales de la zona,
pero fue capturado y recibió una golpiza por esto, a tal punto de ser torturado y enterrado hasta el cuello, y de casualidad sobrevivió gracias a un misionero norteamericano que se encontraba en la zona e intervino con estas personas, quienes planeaban echarle syrup para que las hormigas se lo comieran. Sus víctimas rondaban los 8 y 12 años, mayormente de zonas pobres y rurales. Él decía que había perdido su inocencia a los 8 años y que buscaba hacerle lo mismo a cuantas niñas pudiera. Cabe recalcar que solo se le encontraron 110 cuerpos, pero muchos dicen que son 300. Gracias por tu visita. No olvides suscribirte, dar like y comentar si te gustan nuestros videos. Hasta la próxima.